Bueno, lo primero es que el título del panel es Asignación de Recursos para la Protección Social. Me pareció tan amplio, me pareció que incluía tal cantidad de cosas que intenté restringirlo a un tema específico que me parece que va a ser prioritario en la... Ahí. Va a ser prioritario en las políticas inmediatas que se van a desarrollar en el país, en todos nuestros países. Tenemos un problema esencial que es los recursos, por más que busquemos en las arcas fiscales, siempre terminan siendo mucho menos de lo que gustaría, sobre todo a las autoridades sectoriales. Es decir, entonces hay un problema al que me voy a dedicar, que es a cómo los sistemas de salud buscan la manera de conseguir recursos y cómo a veces esos recursos pueden tener graves problemas en la restricción del uso del acceso a los servicios de salud. O sea, lo que se me pedía en primer lugar era más o menos esto, es decir, los pagos a los pagos a proveedores, pagos prospectivos, pagos retrospectivos. Eso era lo que creo que estaba en el marco inicial. Pero la verdad es de que esto, aparte que es algo que le encanta mucho a los economistas de la salud, puede ser muy largo, puede ser importante y va a ser importante, pero uno tiene que elegir. Lo único que quisiera a modo de, quizás de paréntesis, un poco para plantear el tema de un par de cosas nuevas que están planteadas acá, que es esta idea de el Cash for Health, que simplemente son vouchers en que uno se los pasa a las personas para que las personas decidan y vayan donde quieran. ¿Cuál es el problema? Que esto que se usa en algunos países de Europa para algunas cosas muy específicas, como por ejemplo para cuidados o para enfermedades crónicas bastante claras y definidas, pero en cambio existen algunas olas en América Latina y en particular yo diría en Chile, en que hay gente que quiere transformar el conjunto del sistema de salud en una especie de, mire, usted tome, aquí tiene una especie de cheque, ¿no es cierto?, por un monto, cuando necesite salud va y lo cobra y si le falta vea usted cómo lo hace. Sí, estoy exagerando, pero cuidado, ¿por qué lo coloco? Porque es algo que está ajeno a las discusiones que hay en ciertos sectores de la salud. A mí me preocupa porque justamente en Chile hay gente que cree esto basándose en experiencias de Singapur y cosas así. Lo segundo es de que hay otra cosa, también a modo de paréntesis, es esta cosa en términos de los pagos. Casi todos quienes están acostumbrados en esto han llegado a esto de los grupos de diagnóstico relacionados de diagnóstico, los DRG o grupo homogéneo de diagnóstico, en fin, y todas las modalidades y sistemas que existen para poder establecer mecanismos de pago a nivel de hospitalizaciones. Pero quería tocar un nuevo esquema que está apareciendo muy recientemente y que lo han desarrollado especialmente economistas de la salud ingleses, en que es el Value for Money, y que tiene que ver esencialmente con una visión en que se hace el análisis de costo de pagos no a partir de cada una de las cosas, sino como una especie de modelo general. La gracia que tiene esta visión es que al mismo tiempo plantea la evaluación de tecnología, información sobre asignación de recursos y evalúa el desempeño de los componentes. Es decir, lo que se está introduciendo es de que no se trata de pensar solo en cómo se paga, sino además hay que pensar el modelo en su conjunto y poniendo al usuario como centro. Es decir, cosa novedosa, todavía que yo sepa no hay análisis en la región, pero como todas estas cosas avanzan muy rápidamente, es bueno que ya sepamos que existen este tipo de modelos o tecnología. Pero lo que nos vamos a dedicar es a la participación de los usuarios copagos. Es decir, aquí decíamos tenemos un problema, todo el mundo sabe, la sección, el día está dedicado al tema financiero,
tenemos un problema financiero, entonces muchas veces lo que se le ocurre a los analistas, autoridades financieras, autoridades de salud, es de buscar la participación de los usuarios. Las razones que se plantean son moderar el uso de medicamentos, por cierto, estimular los genéricos, desincentivar las consultas múltiples, orientar a los pacientes, en fin, que se usen prestadores de menores costos. Es decir, siempre hay la razón por la que uno dice, mire, tengo que colocarle incentivos a los usuarios a que gasten menos. En el fondo, ese es el gran problema y esto está dirigido a la reducción de costos. Y todo esto porque especialmente las autoridades financieras creen que la salud es como el dibujito, es decir, que la salud es una especie de en que los billetes se van por la ventana sin que tengan muchos resultados y algo puede que haya, no en el sentido de que la salud sea eso o que los tratamientos que puedan hacerse sea eso, sino a que los mecanismos de evaluación no siempre son suficientemente claros o convincentes a ojos de las autoridades financieras. En todas partes, y esto es importante porque uno piensa de que esto es un problema de los países pobres, es decir, de que los copagos, no, incluso más, la mayor cantidad de cosas nuevas que se están haciendo, nuevas, no sé si serán tan nuevas, pero cosas que se están haciendo para aquello están pasando hoy día, especialmente en los países de la Unión Europea, en los países europeos en general, sobre todo ahora que en la Europa se amplió tanto con los nuevos países que provienen de la parte socialista y en la cual ha habido grandes cambios en términos de la organización de los sistemas de salud. Es decir, ahí tienen ustedes que todas estas son algunas de las explicaciones que son bastante parecidas a las anteriores, pero estas explicaciones tienen mucho que ver con lo que está pasando en Europa, pero esencialmente son explicaciones de costos. A modo de ejemplos, no vale la pena colocarlos porque estas cosas a uno se le pueden ocurrir. Yo creo que los sistemas debieran pensar, de hecho, todos los sistemas colocan cierto tipo de restricciones, ahí hay algunos de los que se ve, como por ejemplo el sistema sueco que coloca un piso gratuito y después empiezan a correr copagos. En Holanda se premia el no haber tenido hospitalizaciones, en Alemania se paga la primera consulta en los 3 meses, en Francia se colocó el sistema de que toda consulta debía pagar €1, lo que era simbólico. Ustedes entenderán que eso no resolvió ningún problema financiero del sistema francés, pero son cosas que se usan y que uno podría plantear. Pero el problema viene acá. Es decir, el problema no está en que la gente esté usando demasiados bienes de salud, sino el problema está en que los sistemas no son capaces de poder resolver la demanda de salud, en particular en los países que tienen menores recursos. Pero entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como sistema es hasta dónde vamos a limitar el aparente sobreuso y por qué esto puede tener efectos sobre la reducción de estado de salud. Es decir, la cara de inquietud de Manuelito es la misma cara que nos podemos colocar nosotros cuando tenemos que tomar decisiones con respecto a quién paga. Bueno, como decía bien el colega Fernández, me decía, si aquí todo el problema está en saber quién va a pagar la fiesta, ¿no? Entonces, ya se ha dicho, hay un tema principal. Cuando aumentan los gastos de bolsillo es más inequitativo, se han dado las explicaciones, siempre es inequitativo el gasto de bolsillo porque hay unos que tienen más posibilidades de pagar y otros menos. Es decir, solo por esa razón, evidentemente que cuando uno hace tasas planas o líneas planas con respecto a los pagos, evidentemente que los más perjudicados van a ser los que tienen menores capacidades financieras. Pero pasemos a lo que ahí hay dos gráficos, uno que tenía que ver con los países de América Latina, el otro tenía que ver con los países de Europa, y ¿por qué dejé los dos? Porque los dos tienen la misma forma de la curva, lo que quiero decir de que
la relación no es solamente en la región, sino una relación que tiene una fuerza mucho mayor. Pero aquí está el problema principal. Es decir, aquí hicimos un cálculo de lo que le llamamos desviación de demanda con respecto a la media, con respecto a ciertas prestaciones. En el caso de Chile, en que, fíjense que los grupos de menores ingresos tienen mayor número de controles preventivos de salud, o sea, van más a los servicios de atención primaria, en las consultas generales y en la consulta urgente, que los sectores de mayores ingresos. ¿Qué pasa con esto? Una cosa muy simple. En Chile, los controles preventivos, la consulta general y las consultas de urgencia son gratis. Y ahí está todo. Ahí está toda la explicación. Es decir, va más la gente de menores ingresos a los servicios que son gratis. ¿Y qué hay de común? En la segunda grupo, las consultas de especialidades, atenciones dentales, exámenes de laboratorio, en los cuales hay copagos. E incluso pueden ser, algunos casos, no son ni siquiera copagos como vamos a ver, copagos bajos, sino son copagos bastante altos, como en el caso de las consultas dentales. Es decir, esta relación muestra claramente de que el hecho de la pura existencia de los copagos termina por crear demandas diferenciadas entre los grupos según ingreso. Por lo tanto, evidentemente que la pura existencia de copagos va a tener efectos sobre los estados de salud, o al menos, porque no es lo mismo de estado de salud, al menos de acceso de las personas a las prestaciones de salud. Este mismo trabajo lo hicieron Van Dorselaer con respecto a 12 países de Europa, y fíjense que en Europa también resulta más o menos parecido. Es decir, la demanda cambia cuando existen copagos más o menos, cuando existen copagos mayores, cambia la demanda con respecto a cuando se trata de copagos menores. Es decir, este no es un estudio que solo sirve para el caso de Chile, sino yo diría que es una conclusión bastante universalizable. Incluso ahí hay otro gráfico que muestra en el caso de las visitas dentales, o sea, la atención dental, justamente hay mucho más en los quintiles mayor ingreso en un país como Irlanda, porque esos son pagados con copagos más altos que las otras. Entonces, lo que ya había planteado la doctora Barría con respecto a los efectos que puede tener una atención gratuita en ciertos sectores, o por parte del sector público, es decir, en el caso, como el sector público chileno tiene un grupo de prestaciones gratuitas muy importante, que los vamos a detallar a continuación, entonces, para los grupos de menores ingresos, ahí estamos viendo el primer quintil, gasta una proporción menor de los ingresos en el caso de la atención de salud en general. Eso significa que hay una relación progresiva, una relación virtuosa con respecto a la equidad en el caso de la salud en general. Pero cuando uno subdivide y trata el tema de los medicamentos, uno se da cuenta que la proporción con respecto al total del gasto en salud que hacen los grupos de menores ingresos es mayor que en los grupos de mayores ingresos. Y otra vez concluimos lo mismo, es porque justamente en el caso de los medicamentos existe menor protección por parte del sector público. Es decir, cuando no participa el sector público de manera general, evidentemente que se visualiza una mayor regresividad con respecto a la distribución de los gastos. Esto ha cambiado, y ha cambiado de manera importante con la reforma de salud, en la medida en que todos los problemas que son tratados en el plan Auge, incluye los gastos de medicamentos, y por lo tanto ha habido una mayor protección en caso de medicamentos. ¿Qué hay que concluir y retener? De que el problema de los medicamentos es una de las cosas probablemente más importantes que existen
en el tratamiento de los distintos países, y quizá uno de los países que ha logrado mejores resultados es justamente Argentina, que estableció un programa de medicamentos bastante importante y en el cual pudo de una u otra manera doblarle la mano a todos los intereses que están en juego detrás de la industria de los medicamentos. Como vemos que los recursos son escasos, que igual hay que ver quién paga, entonces, ¿qué pasa? De que casi todos los países y en todos los lugares lo que se busca es de reducir el efecto inequidad que si dejáramos todo en tasas planas. Y entonces lo que se hace en muchas partes, en muchos países, y de manera diferenciada y con todo tipo de diferencia, es de que se buscan mecanismos diferenciados para tratar de aplanar los efectos de inequidad. Es decir, ahí están las tasas, exenciones por carga, descuentos, etc. Yo les voy a, de manera muy rápida, les voy a plantear cuáles son